Este programa es presentado por Cinépolis VIP Altasia y Kimo, productos de limpieza. El cine es donde convergen las 6 bellas artes: pintura, escultura, arquitectura, música, danza y literatura. Por eso es conocido como el séptimo arte. Ver una película es toda una experiencia. Desde la aparición de los primeros rumores de los próximos estrenos, pasando por el lanzamiento de los trailers, hasta la llegada a la pantalla grande. El cine es entretenimiento, es magia, es pasión. El cine es llorar, reír, gritar. Cine es Sala 1. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados pasajeros. Bienvenidos a un programa más de Sala 1. El día de hoy total y absolutamente en vivo. Nos encontramos en cabina. Su servidor Hugo Mena, arrancando el programa de hoy totalmente en punto. Y la directora de la estación, Anaí Dorantes, que se encuentra aquí a mi costado. Hola, ¿cómo estás? Y una crucita roja que se encuentra en el monitor. Que lleva como 3 días ahí, pero no sé. Que no sabemos de dónde salió. Sí. Pero estamos aquí en cabina, felices, contentos, emocionados, con el deseo de haber estado en Cinépolis, pero por distintas cuestiones no pudimos estar en el complejo cinematográfico haciendo la grabación. Porque estás castigado. Y pues ahí, aquí estamos. Sí, estamos totalmente en vivo aquí en el programa. Tuvimos la oportunidad de viajar y tenemos que entrar rápido en tema porque si no, sí, se nos va el tiempo. No nos va el tiempo. Se logró. Se logró el cometido después de cumplió. Que nos dieran el dinero y nos dijeron si no lo gastan en el viaje a Morelia, se acaba el patrocinio. Y yo, bueno, pues vámonos. Y entonces estábamos ya primero en camino. Y luego en el destino. Y luego así en el es destino. Casi cualquier viaje. Primero en horas. Camino y luego en el destino. Nos aventamos. 3 horas. Es que nos fuimos por la libre y nos detuvimos a comprar elotes. No se dice eso al aire. Nos dijeron que pagáramos casetas. Nos gastamos todo el dinero en las casetas. Y no fue gastado en elotes. El dinero que nos dieron para casetas no me lo gasté en elotes. ¿Cómo se gastaron 3,000 pesos en elotes? Son elotes. Híjole. ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. No entiendo el comentario, lo que están diciendo. No. Y entonces tuvimos la oportunidad de ver en el Cinépolis de Morelia. El primer Cinépolis que existió. 3 películas. Y en la plaza pública 2 cortometrajes. Exactamente. Uh-huh. No fuimos al Cinépolis VIP que estaba haciendo las proyecciones. Nos quedamos solamente en el Cinépolis Centro, que es, como ya mencioné, el primer Cinépolis que existe. No, sí se nota como que le ha tocado las remodelaciones y todo eso, pero a pesar de eso, pues sí se siente como cierta vejez. Sí se siente, sí, ¿no? Como que el tradicionalización. Exactamente, así mero, así como lo estás diciendo. No, pues sí se siente que estás en un complejo viejecito, Ajá. En un complejo que tiene mucha historia. Uh-huh. Y en un inmueble muy, ¿cómo se dice? Como muy de la colonia. Ajá. Y pues las máquinas de refresco que tienen, si bien son vintage, ¿no? O sea, el estilo, no es que sean viejas. Ajá. Es que tienen un diseño, pues sí, para simular una máquina vieja de fuente de sodas. Y digo, nunca he ido en otra ocasión a ese Cinépolis. Siempre había tenido como muchas ganas de ir ahí, pero no sé si siempre tengan ese uniforme los cinepolitos de ese complejo. Pero no era la playera tradicional de un Cinépolis tradicional.
era más similar, pero tampoco era A la igual de VIP. a la de VIP. Ujú. Ujú. Yo había ido a ese Cinépolis, bueno, o sea, sí. Cuando eran multicinemas todavía, Ok. que yo estaba en la secundaria, había ido a 2 en Morelia. Ajá. Y cuando era más chica, había ido a ese. Ok. Pero chiquita, pues, Ujú. muy pequeña. Entonces, pues yo lo recuerdo así como un cinesote, porque pues tiene la entrada muy diferente a cualquier Cinépolis de plaza comercial. Sí. Entonces, para mí era como, uy, un cinesote, pero no, ya me di cuenta que no. A mí me recordó el MM Cinemas, digo, yo visité el Multicinemas, corte ahí, sáquenme de aquí de la Por favor, sáquenlo, producción. nada más sáquenlo ya. No, el Multicinemas Toreo era el que tenía más o menos así la entrada y también, ay, no recuerdo cuál fue en donde fuimos a ver la de Patch Adams, que así es justo, ¿no? La entrada como más similar a un teatro. Ujú, ujú, sí. Entras y directamente está la dulcería y a la derecha está la taquilla. En el Multicinemas de Torreón no me acuerdo hacia dónde estaba la taquilla, pero recuerdo que eran ventanillas de antes. Ujú. Pero lo interesante es que, digo, ya los Cinépolis de plazas comerciales tienen 10 salas, 12 salas, 14 salas. Y ahí son 5 salas. Ay, sí, es hermoso. Y a uno se entra por un costado de la dulcería, bueno, Ujú. Y a la otra por el otro túnel. lado, por el túnel, pero es un túnel Túnel muy del particular. tiempo. Que de hecho ahora que veo cualquier publicidad de Cinépolis digo, están en el Cinépolis Morelia. Te crees mucho. Centro. Yo tengo una fotografía muy vieja de un amigo sin cabeza. Okay. No sé si esa foto la tomé yo o quién la tomó, pero Ajá. bueno, fue tomada con mi cámara. Ajá. Es mi amigo sin cabeza, o sea, del cuello para abajo, mi amigo sin cabeza, Ajá. justo a la entrada del Cinépolis de Morelia, Ajá. y a un lado el cartel de Batman. 1989 de No, Tim claro Burton. que no. ¿Qué tan vieja crees que soy? Por eso Dije digo, en la secundaria, ¿cómo 1989? Secundaria. No, nada que ver. Ajá. ¿Batman eternamente o Batman y Robin? Batman eternamente. Batman eternamente. Forever. Con Val Kilmer como... Ahora, afortunadamente, sí, Val Kilmer para mí fue un buen Batman. Y he escuchado como que hay más personas que están apreciando ese Batman. A mí no me desagradó, pues también fue el que me tocó a mí en... como verlo en cine. Pero conforme va pasando, honestamente, digo, sí queda abajo en la lista, ¿no? Pues porque Michael Keaton, conforme pasa el tiempo, lo va uno valorando más como Batman. Y pues entonces ahí vimos 3 películas. La primera. La segunda y la tercera. Es que si me ibas a Dale, aplicar pues. la del viaje... No, si vas a hablar tú solo, si, dale, me pues. ibas a aplicar la del viaje, yo tengo que aplicar esa. Bueno, llegamos tarde de entrada porque no teníamos dónde quedarnos. No, tú llegaste tarde. Y estábamos intentando pues a ver qué películas alcanzábamos a ver. Yo tenía muchas ganas de ver el documental de Beatles 64. Ver La Máscara del Zorro era como otra de las películas que teníamos ahí como con ganas de ver. Pero pues llegamos al cine y dijimos, denos 2 boletos para ver las 2 películas que alcanzamos a ver en el resto del día. Y vimos un clásico y vimos una nueva, una ganadora del festival. El clásico fue algo que no esperábamos pues para nada, pues nada de lo que Yo vimos. no tenía expectativa alguna. Tú me dijiste, es tal. Y yo dije, pues vamos. Ajá. O sea, pues cómprala, pues si es la que hay ahorita. Pero yo no tenía ninguna idea de nada. ¿Pero de ninguna película de las que vimos? No, de esa. Uh-huh. Ok. El bandolero, el alegre bandolero, Ujú. que en inglés es The Guy Desperado, ¿sí? Y entramos, todo blanco y negro. Canciones, amor y acción. ¿Qué más se necesita? Eso es lo que alcanzo a ver desde aquí. Es que el cartel es... Ay, Dios santo. Parece como de algún producto de cocina, ¿no? Como Sí. polvos para hornear. Sí, así. El nuevo aceite que fríe más rápidamente sus papas. Sí, nuevo harina para hot cakes. Ujú.
Qué chistosos hacían los carteles en aquel tiempo. Película de 1936. 8 minutos después de que surgiera el cine sonoro, tenemos esta experiencia producida en Estados Unidos. Es una cosa bien rara. Con una ambientación bien particular de... Que no sabes si están en la frontera, pero en algún momento se ponen a cantar sobre Tepatitlán o sobre dónde, como si estuvieran en Jalisco. Sí, no, lo mencionan. Si no me equivoco, lo mencionan. No fue solo canción. Fue como aquí en Tepatitlán o vamos. No, sí fue solo la canción. ¿Sí? Sí. Bueno. Porque en realidad ellos de lo que hablan es de que iban a cruzar la frontera. Sí, pero luego ya ves cómo son en las películas. Ajá, exacto. Es que antes la frontera quedaba cerca de Zapopan. No sé si ustedes sabían, pero no, eso no es cierto. Entonces... Es como de repente en Televisa sacaron una novela que estaba ambientada en Chiapas. Entonces estaban en San Cristóbal y a la media hora ya estaban en Palenque. Y entonces llegaban allá a San Cristóbal a pedirle a la gente, oye, pues a Palenque. Ah, sí, nada más que el camión sale a tal hora porque se hace 9 horas. ¿Cómo? Si se supone que en la novela nada más están aquí, corte A, ya están en la otra. Pues sí, pero aquí no. Aquí en realidad no. Necesitas otro día de viaje. Sí, exacto. Perdón. Ajá. Entonces, bueno, tenemos a un personaje que para mí es el personaje principal, que no es ¿cómo se llama? Que no es nuestro protagonista. Para mí el personaje principal es Braganza. El malvado. El malvado. El Braganza. Señor. El bandolero principal. Eso, sí, iba a decir el forastero. El bandolero principal. Sí, para mí Pablo Braganza es la parte cómica de verdad. Sí. Y todos recordarán el día de hoy como el día en que casi atrapan a Braganza. Sí. No dicen eso, pues, pero... Ahí está, en la foto del señor Braganza. Es quien logra tener toda la... O sea, gracias a él se tiene toda la aventura. Uh-huh. En realidad, todo comienza porque una pandilla de bandoleros que se ocultan en una hacienda abandonada están viendo una película en el cine sobre gángsters americanos. Y entonces Braganza, que es como un post-revolucionario, quiere ser más, como agringarse más, como vamos a organizarnos aquí. Sí, como decir, no vamos a hacer una pandilla de revoltosos, si podemos ser como más tipo crimen organizado, ¿no? Sí, podemos traficar con alcohol. Ajá. Y entonces justo empiezan una pelea con la gente del pueblo. Por la acción de la película. O sea, esta película te dice, las películas sí provocan violencia. Ajá. Esta la película música te dice tantas cosas, Dios santo, ¿no? Hay tanto mal en ella, pero nunca quise analizarla de esa forma, ¿sabes? Fue como o sea, el cine, la imagen, las canciones. Dije, no me voy a poner a pensar en todo lo que hay mal en esta película, sobre todo de parte de Chivo, que se supone que es el protagonista. Ajá. Entonces... Pues es que al final es un retrato de la época. Sí. O sea, están ahí en el cine y empieza una pelea entre la pandilla y los pueblerinos. Y entonces el dueño del cine dice, como me van a quemar el cine, me van a destrozar todo esto. Y grita, Chivo, canta. Y entonces hay un cantante que se supone que uno crea que es mexicano, que empieza a cantar. Sí, interpretado por Nino Martini. Para nada, tiene apellido de una bebida alcohólica. Ajá. Efectivamente viene de Veneto, Italia. Entonces, pues no, la intención es que creamos que es mexicano. Los italianos sí tienen... No, o sea, ellos son parecido. Los latinos y nosotros somos los latinoamericanos, ¿no? Ajá. Entonces, claro que hay ahí como una relación, pero la relación está al revésada. O sea, latino sí es, pero americano no. Entonces, bueno, una vez que escuchamos cantar a Chivo, se supone que nos enamoremos de su voz y de su no sé qué. Esos pantalones blancos. Y de sus bonitos pantalones. Y Braganza dice, quiero ese cantante conmigo. Porque pues yo allá donde me escondo en mi hacienda no tengo acceso a señal de radio y a mí me gusta la música. Entonces, entre que lo invita y lo secuestra. Es que en ningún momento lo invita.
Sí lo invita, por supuesto que lo invita. Y él le dice que no. Y entonces le dice, bueno, ¿quieres? Entonces alza las manos y levanta las manos y esto es un rapto. ¿Pero qué quieres? Sí, le pregunta qué quiere y Chivo le dice que quiere cantar en la radio. Y entonces van a una estación de radio y amagan a la banda porque, o sea, estaba tocando ahí la orquesta. Y a las cantantes. Y a las cantantes, porque era canción en vivo para poder transmitir. Y al locutor. Oye, qué bueno es para hacer locución Braganza, deberíamos de invitarlo. Es excelente, me encantó. O sea, hace como... Y de hecho tiene patrocinadores. Él mismo. Él mismo es un patrocinador. Por, ¿cómo podemos decir? Por Delincuentes Braganza. Tú trabajas y yo te quito lo que tienes. Y entonces, pero con honor. Lo mencionan al final. Sí. O sea, si vamos a pelear es a mano limpia y es 1 contra 1 y no es como haciendo trampa, pues, ¿no? No es como amotinándonos o algo así. Pero qué inútiles son la policía. Son los de la policía. No, ¿qué te pasa? Por darles 15 minutos para que escapen. Eso también es cumplir con su palabra. Eso es lo mejor que tienen. O dices por chocar contra los cactus o por no saber manejar sus motos. Pero estamos hablando de la película, ¿eh? Sí. Porque escucharon que habían unos delincuentes en la radio y después dijeron, ¡no! Ya regresaron al aire normal, todo bien. Sí. Entonces ya, Chivo cumple su sueño de cantar en la radio. Y ya luego se tiene que ir con Braganza. Más o menos entre que se tiene que ir y entre que lo siguen llevando a la fuerza. Y luego le dicen, tienes que delinquir. Tienes que ser bandolero. Sí. Si no, ¿cómo va a estar con nosotros? Y yo, pero eso no era parte del trato. Él solo tenía que cantar. Pero es el mejor bandolero que existe. A la señorita. Señorita. Porque hablan en inglés excepto 2, 3 conceptos como ándale. Ándale. Como chamaco. Chivo. Bandolero. Y las canciones son en español. Sí, también. ¿Cómo voy a saber cuando estés cantando? Lo vas a saber. Porque los otros, o sea, como los extras, pues también cantan bien. Sí. Seguramente son un mariachi. Seguramente. Están en Guadalajara. Un grupo de mariachis, Jalisco. Una agrupación de mariachis a los que pusieron a actuar. Sí. La película es hermosa, es blanco y negro, tiene mucha música, bendito sea Dios, sin llegar a ser un musical como tal. O sea, no andan por la vida cantando lo que andan haciendo con una coreografía como si nadie tuviera ocupaciones. De hecho, tiene más el estilo de... ¿Cómo se llama? De una película de Pedro Infante. Justo de aquellas en donde eran charros y mariachos. Y a cantar, pues, las canciones. En el caso de las mexicanas, pues, las que después se pusieron de moda. En este caso, no sé si alguna haya salido, excepto El Cielito Lindo. El Cielito Lindo nunca pasa de moda, es atemporal. Entonces, en la película en la que lo pongas va a estar bien. La verdad es que una fotografía muy bonita. Una ambientación muy irreal, una ambientación muy artificial, pero muy bonita también. Se nota, no, o sea, no es la primera película en este caso que tú y yo vemos como de esa época, o blanco y negro, o incluso de cine mudo, etcétera, pero se nota el especial cuidado que sí se debía poner para visualmente presentar algo agradable, para presentar algo muy estético y muy geométrico. Okay. Es como muchas de las escenas es como si estuvieras viendo una fotografía. Me refiero a una fotografía estática, pues, o sea, es como están las sombras de las personas, por ejemplo, está parte del mariachi, o sea, bueno, los cantantes, los que se supone que son los otros bandoleros, en una pose completamente coreografiada, tomando o tocando sus guitarras, es decir, solo agarrándolas y quedándose como estáticos, y tú ves en la parte central, por ejemplo, a Chivo y a la señorita, declarándose su amor o coqueteando o X cosa. No se ve tanto una actuación como exagerada o de mucho movimiento, solamente se miran y hablan. Y entonces tú puedes ver esa escena tal vez por 30, 40 segundos y pareciera, justo al no haber tanto movimiento y al estar todo como tan cronometrado y tan milimétricamente bien acomodado, pareciera que estás viendo una fotografía.
De hecho, esta cinta se lleva la mejor fotografía, pero en un cosa como medio extraña. Es mejor fotografía del mes, mejores fotografías del mes de diciembre de 1936. Nino Martini, que es el que interpreta al Chivo, también se lleva mejor actuación del mes. Y Leo Carrillo, también el Braganza, se lleva la mejor actuación del mes. Todas ellas en diciembre por esta película. Y además, el New York Films Critics Circle Awards le da mejor director a Rubén Mamoulian, que es el director de esta película. Entonces, al final de cuentas, sí tiene como ahí sus reconocimientos, entre ellos pues el de mejor fotografía, a pesar de que pues en calificación se lleva 6.1 de 10. Pero creo que sí, para mí sí tuvo una... el hecho de todas las carcajadas y las risas que tuvimos a lo largo de toda la película. Que algunas de esas carcajadas es por la comedia que maneja la película. Uh-huh. Y otras es por lo absurdo que resultan las situaciones en la actualidad. Uh-huh. Que desde el planteamiento, algunas desde su momento eran absurdas, ¿no? Bueno, creo yo. No viví en 1930 en México ni en Estados Unidos, pero también hay que tomar en cuenta que es una película de Estados Unidos, hecha por estadounidenses. Que supuestamente retrata parte de la realidad mexicana. Ajá, o sea, viene desde la observación. De hecho, ese personaje que no habla, que llega el momento, ¡basta! Diego. Ajá. Uh-huh. Él es un retrato de los mexicanos como nos pintan en Estados Unidos. Él es un retrato de los pieles rojas. Ajá. Pero con un poco de cómo nos ven con nuestro zarape y todo eso los mexicanos. Solo más parecido a un piel roja. ¿Era la piel roja? Yo la vi negra. Sí, le hacen blackface a dos personajes. Sí. Y se nota principalmente en la línea de nacimiento de las pestañas inferiores. Que es muy diferente el tono de esa partecita que el del resto de la cara. Entonces, para empezar por eso, cuando ves, o sea, justo cuando ves eso, dices, chale, ¿para qué hacen eso o qué? Pues como en la película que vimos de Damien Chazelle. Y el momento en el que ¿cuál? Espérame, Damien Chazelle. Es que estoy intentando recordar. Ahí está. La fuimos a ver al cine. Tiene una duración también como de 2 horas y media. Y se llama Babylon. Que una de las historias es de un actor afrodescendiente, negrito, y que sale en las películas. Y le hacen blackface y él empieza a llorar. Ya me acordé cuál es, sí. Sí, le hacen blackface sí. Y él es negro. Sí. Y entonces ¿por qué? Pues es que donde estás parado te da la luz y tienes que... Y no te ves tan negro. No te ves tan negro. Pues es una escena fortísima esa escena, sí. Es brutal. Pero bueno, sí. Y ya. Entonces, la película es graciosa, uh-huh. Es interesante y visualmente está bastante agradable. Y tomar en cuenta, pues estamos hablando de una película de 1936. Pues y sí. Es por ello que no voy a profundizar en la parte de la violencia hacia el género femenino. Entonces, pues es un retrato de la época. El sometimiento y Ok, no lo haré, no voy a hablar. Entonces, de ahí nos fuimos. Y el hecho de que incluso mencionen que las mujeres también son inteligentes, como si fuera una cosa de... Aunque usted no lo crea, no voy a hablar de ello. Y de ahí salimos del cine. Yo salí muy feliz, ¿no? Pues entendiendo, pues, el que no se puede tomar una película de ese estilo como algo que sea un retrato de la actualidad y ni siquiera tomándolo como una guía para la vida. Pero entiendes la importancia de lo que el cine muestra y del mensaje que da el cine
que permea en toda la sociedad y que a su vez la sociedad sigue alimentando esas ideas. Pero no voy a hablar de ello. Es muy curioso la dinámica que se tiene en el arte. Digo, no solamente en el cine. Pero de ahí nos fuimos a pasear porque nuestra siguiente película, porque curiosamente esta dura 1 hora y media, 1:20, y fue así como, bueno, pues esta empezó a las 7, no, como a las 6, y la siguiente es hasta las 10:30, que en realidad empezó 10:15. Nosotros sabíamos que iba a empezar 10:15 y dijimos, no, vamos a entrar antes a la sala para alcanzar buen lugar, porque además para el festival no estaban numeradas compras tu boleto y cuando abren la sala te metes y ya ojalá alcances buen lugar. Exacto. Y entonces llegamos al centro, bueno, prácticamente estábamos en el centro, entonces bajamos 2 calles. En el centro. Subimos, Subimos para el cine, bajamos para la plaza. No, acuérdate que estaba de bajadita. ¿Dónde me gustaron los zapatos? Ajá. Esa es parte de bajadita. Uh-huh. ¿Para ir a la placita? Hay que subir. Ok. Llegamos a donde estaba la proyección pública. Sí, justo a un costado de la catedral. Uh-huh. Allí estábamos. Y estaban proyectando cortometrajes. El primero de ellos, que llegamos justo así, ¡pum! Se apagan las luces. Bueno, no se apagaban las luces, pues estamos en la calle. Se apagan las luces y empieza a haber atropellados y choques. ¿Sí? Vuelvan a prender las luces. Pantalla negro. Y después blanco y negro las imágenes que aparecen. Diferentes a las que nos presentan en el Alegre Bandolero, pero pues estamos hablando de otra época. Este cortometraje se notaba, bueno, este material audiovisual que nosotros estábamos empezando a ver era pues actual. Uh-huh. ¿No? Sí, con un todos lenguaje los distinto. Medios digitales y demás, sí, claro. Un lenguaje distinto en el movimiento de la cámara, pero igual, muy bien logrado. Entonces nos quedamos a ver, pasamos adelante, encontramos un buen lugar y nos quedamos viendo un cortometraje que, digo, pues ahí no teníamos ni idea de qué íbamos a ver. ¿Cómo se llama? Son los... ¿Es la cañada? ¿Cómo se llama? No, la quebrada. La quebrada, gracias. Que empieza a hablar de los clavadistas de la quebrada. Aquí está. Se llama... Los clavadistas de la quebrada, hombres de aire, ¿qué? Las voces del despeñadero, dice. Dice, las voces del despeñadero, trabajo que explora el ritual de los clavadistas de la quebrada. Mejor documental, cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Pues es que sí, desde que empieza ya te envolvió. Desde que empieza ya te llamó la atención. Y hay una, digo, ya ahorita explicaremos todo el documental, cómo se compartirá lo de todo el documental, pero hay una en donde brinca el clavadista, pero voltean la cámara. Entonces, en lugar de bajar, es como si fuese volando. Uh-huh. Esa toma me encantó. Y todo el movimiento pues que representa eso se me hizo sí, la voltean como a 90 grados, pues. Ajá. Sí. 180, de hecho. Porque si va para abajo, va para arriba en realidad. No, pero no se ve que va como para arriba, sino que va como así. No, yo hablo de una que sí va para arriba. Ah. Una que iba así específicamente. Hablamos de una imagen diferente. Que iba hacia arriba. Uh-huh. Y esa me gustó. Se me hizo como muy, muy simbólica. No entendí el símbolo, pero se me hizo muy simbólica. Entendí el simbolismo, pero... Documental que te retrata la vida y obra, el quehacer y el desquehacer de los que se clavadean. ¿Qué cosa es el desquehacer? Pues cuando estabas haciendo quehacer y después ensuciaste, pues ya hiciste desquehacer. Estás llegando a tu límite. Estoy llegando a mi desquehacer. Bueno, sí, documental de la quebrada, muy interesante. Como 10 minutos dura. Fue bueno. A mí me parece que se hizo un muy buen trabajo de entrevistas. Uh-huh. Me gusta que se abordan 3 momentos generacionales diferentes.
Se ve a los niños, se ve a los jóvenes, adulto muy joven o adolescente casi adulto, y a los adultos que ya han tenido que retirarse de ese oficio. Justo al final te muestran la parte de algunas historias de... Ay, es que no sé qué palabra usar, como de desgracias, de algunas historias de no éxito, ¿no? O sea, es como, sucedió este accidente. Ajá. Me tuve que someter a esta cirugía. Tuve estas lesiones, o sea, como esa parte es como, híjole. Pues sí, pues ni modo que no haya consecuencias de esa magnitud en un oficio tan riesgoso. Quien de ustedes no conozca Acapulco, quien de ustedes no conozca Guerrero, pues seguramente no conocen La Quebrada, pero es un espacio con unas rocas inmensas, o sea, es como un desfiladero, un despeñadero que va hacia el mar. Y entonces, tradicionalmente, durante muchas décadas, ha habido ahí clavadistas. Son lugareños, son personas que han aprendido el oficio de ser clavadistas solamente por modelado y por tradición oral. Es decir, las familias van pasando de generación en generación el conocimiento, la sabiduría, la técnica y los tips o las orientaciones necesarias para que sea un poco menos riesgosa la situación. Pero básicamente suben a la punta más alta del desfiladero y se lanzan hacia el mar. No hay, a donde ellos llegan a tocar agua, no hay arena, como comúnmente conocemos como la playa, no es ese tipo de bahía. Entonces pues es más profundo, pero las olas siempre están azotando contra las rocas. Básicamente en cada salto ponen en riesgo su vida. Y cuando salen del agua, pues la gente les aplaude. Y arriba puede haber alguien de la misma familia o del grupo son como un sindicato, de la agrupación que recibe las propinas. Entonces, pues sí, así es nuestro hermosísimo México con su tan bella geografía y sus tantas necesidades económicas. La gente pone en riesgo su vida por gusto, por una tradición, repito, pero por una propina. Y además hay el momento en donde hablan de uno de los que entrevistan a una de las personas que estuvo a punto de morir porque tronaron sus órganos de manera interna. Sus intestinos se reventaron. Uh-huh. Por haber... caído mal. Haber hecho un movimiento distinto al que normalmente hacía o al que se tiene que hacer para estar ya dentro al momento de llegar al agua. Y después hablan de las cicatrices que cada uno tiene y después entrevistan. Eso es de las cosas hermosas de cuando se hace un documental, pues saber cómo utilizar las respuestas que te ofrece las personas a quienes entrevistaste, que justo que termina de platicar todas estas desgracias que tienen y las cicatrices que tienen, pues uno de los niños dice, pues yo quiero ya tener mis cicatrices para que después digan lo valiente que soy, ¿no? Y como incluso eso lo ven con una ilusión y unas ganas de que ya ocurra, a pesar de que en realidad pues sí es algo que representa la posibilidad de haber dejado este plano existencial. Documental ganador a mejor cortometraje documental mexicano, dirigido por Irving Serrano y Víctor Rejón, lleva por nombre Las voces del despeñadero. Y una vez concluido ese corto documental, vimos otro cortometraje que es el ganador a mejor cortometraje de animación mexicano. Una parvada de estruendo. Una parvada de estruendo dirigida por Mariana Mendivil, que si soy honesto, pues entiendo que era una postura feminista, muy conceptual, que me gustó visualmente, pero no entendí mucho de lo que presentaba, a excepción de la representación de la libertad al final de la parvada y muy hermoso que se veía todos
las aves volando. Me gusta su concepto, me gustaba más el volumen que tenía antes porque ahora me hago muy fuerte. Pero es el que necesitamos. Me gustó todo. No sé. Siento que es un proyecto bien logrado. Siento que no sé si les ha pasado que ven un cortometraje y se les hace largo. Y entonces dices, ¿por qué duró tanto si es un cortometraje? Con este no me pasó eso. Me gustan los sonidos, me gusta la musicalización, me gusta... Híjole, yo creo que yo me conecté más de lo que quizá otras personas. Ya saben, en este mundo de miles de millones de seres humanos donde creemos que somos el único unicornio especial. Porque para mí las pajareras es algo que me atrapa desde muy chiquita. Era muy, muy, muy pequeña. Y siempre me gustó, o sea, como he tenido la oportunidad, sigo teniendo la oportunidad de estar como conectada con el campo a pesar de vivir en la ciudad. Siempre disfruté mucho de ver lo que en mi mente se conceptualizaba como una pajarera. Hasta que me informaron como a eso de los 2 años, que no se llamaba pajarera, que se llamaba parvada, lo cual para mí no tiene ningún sentido, pues es un montón de pájaros, no de parvos. Entonces, yo siento que el documento, o sea, siento que la parte en la que muestras la feminidad y luego la parvada es algo que se conecta con mi sentir. Y que quizá por eso me gustó tanto. Okay. Pues es un documento. Pero sí, gracias a Mariana por hacer una parvada de estruendo. Es un cortometraje que es muy interesante. Pareciese que es una serie de recortes tras recortes, porque pues es lo que va ocurriendo, se van cortando algunas cosas. Muestra la estética femenina a lo largo de la historia de la humanidad. Con imágenes, fotografías, recortes de revista, recortes de distintos elementos. Y se nota así muchísimo, eso sí, en cuanto lo ves dices, esto es un trabajo hecho por una mujer. Sí. Porque es completamente la visión de... es que, digo, no entendí el concepto, no entendí todo lo que intentó representar, pero ese trabajo no lo hubiera podido haber hecho un hombre porque se nota que es desde el entendimiento desde el encierro desde la... ¿cómo decirlo? Esa parte que no ve el hombre de que las estamos encerrando, de que las estamos categorizando, como lo que dijiste hace rato, ¿no? Con respecto a la película del Alegre Bandolero. O sea, para nosotros era normal como sociedad decir, es que sí, son inteligentes. Y no nos dábamos cuenta de cuánto estábamos insultando, agrediendo y violentando a la persona, ¿no? A la mujer. Y entonces es prácticamente ese grito, esa representación de lo que es ser mujer con todo lo que es, toda la presión y la represión que se tenía. Y me gusta, aunque no lo entendí del todo, lo que se hace en ese cortometraje. Y al final de cuentas, pues sí, es muy bueno, es muy bueno. Yo siento que como hombre se tiene como la apertura, puede uno interpretarlo como mucho y pudiese hacer clic con muchas cosas y entender muchas cosas, y como mujer sí el entendimiento, la comprensión que se pueda tener del cortometraje debe ser muy diferente, sumamente diferente, desde la parte de me identifico, ¿no? Exactamente, o sea, yo hablo de con qué me identifico, pero justo el punto es que como mujer te identificas, probablemente con otra parte, probablemente con alguna de las imágenes actuales, probablemente con alguna de las fotografías estéticas que se presentan, probablemente con alguna de las figurillas antropomórficas que se presentan, que es como la parte de la
como del trabajo con la conexión al pasado, como una muestra arqueológica, de algunas figurillas que se han encontrado como alrededor del mundo, de cómo se representaba a la mujer. Entonces, con la música, con los colores, con la manera en cómo se trata a algunas de las imágenes, con la forma en cómo algunas se rellenan, la forma en cómo otras se fragmentan, o sea, te identificas con algo, estoy segura. Y muchas de las cosas que aparecen habla de la violencia que se tiene hacia las mujeres, y hay imágenes muy fuertes con respecto a eso. Cuando de repente se corta una fotografía o algo, es muy simbólico y valdría la pena como desglosar como todo lo que se presenta. Valdría la pena platicar con Mariana Mendívil y preguntarle, ¿qué significa esto? De hecho, ¿qué quisiste decir aquí? Mariana, al ser un cortometraje de animación mexicano, a lo mejor sí la podemos contactar. Será interesante. Si nos estás oyendo, márcanos por teléfono, porque no tenemos tus datos. Buscarla y pues que participe, ya sea en Sala 1 o en el regreso de Mujer Hoy. ¿No? No que sea tercera locutora, digo, no voy a decirles quién va a estar en su programa. En el programa de Hugo, ahora que junte las 7 esferas del dragón, no sé, estaría interesante platicar con Mariana Mendívil. Pues no tiene acento en la I. Tampoco en la última. Pero termina en L. Pero es un apellido. Uh-huh. Tienen sus reglas propias. Y vámonos con Mi Benjamín. Oh, me encantó. Una película hermosa. Que gana también un premio. Uh-huh. Es una película... Llegamos... Puse una alarma que se escuchó todavía hasta el jueves. Alarma a las 10 de la noche porque dije, tenemos que estar a tiempo en la sala. Tenemos que estar 15 minutos antes porque tenemos que alcanzar un buen lugar. Suena la alarma, poquitos minutos después termina una parvada de estruendo. Nos desplazamos, estábamos muy cerca, entonces llegamos casi 10-15 en punto. Entramos a la sala 1. Porque era Sala 1, justo esa película. La sala, no voy a decir la marca, pero es una sala patrocinada. Entramos ahí. Y vimos, oh, por Dios, ya está medio lleno. Rápido, detecta 2 lugares juntos que estén más o menos arriba. Que no es la más llena, la siguiente fue la más llena. Uh-huh. Pero ya, entramos. No fue tan difícil encontrar lugares, pero sí tuvimos que tomar la decisión. Izquierda o derecha, rápido. Porque atrás de nosotros iba más gente. Sí. Pero prácticamente entramos a la sala y dijimos eso y arrancó la función. Entonces ya tomamos decisión. Nuestra izquierda, tomamos asiento. Y honestamente, aquí ya voy a yo sincerarme con ustedes. A mí me gusta mucho cómo inicia. Es premio del público a largometraje documental mexicano. Uh-huh. Se llama Mi Benjamín. Y pues veo, lo primero que se ven son unos perros. Ajá, sí. Y la documentadora narrando que tiene un sueño donde ve perros callejeros. Y después aparece Benjamín ya, te lo presentan, bailando. En un lugar, una azotea, como de una forma muy... pues no traía ni zapatos, ¿no? No. Entonces, a mí me dolían la planta de los pies como ese, al intentar hacer sus pasos. Yo dije, ay, pobrecito. Y después dice, pues empezamos un documental. Mi Benjamín era un bailarín de ballet. Te narran que a los 42 años, por ley... Benjamin Pech. Por ley... No un bailarín, uno de los mejores bailarines de ballet. No puedes pasar de los 42 años. En el Te fútbol, debes jubilar. Uh-huh. En el fútbol puedes tener 43 años y si sigues jugando bien, sigues siendo profesional. En el ballet no. Tienes 42 años, sigues bailando bien. No, es por ley. Ley de la Organización Mundial del Ballet. AC.
Bueno, no existe eso, pero sí es 42 años te jubilas. Punto. No hay opción. Porque el ballet tiene como muchas reglas de esa índole, ¿no? Como son muy... cosas como muy establecidas. Y a mí, en lo personal, me costó mucho trabajo conectar con el documental. Yo no conecté con la parte estética ni la narrativa de la documentalista. Y cosas de las que me contaste, sí las vi y aún así no se me hicieron así como simplemente no conecté con el documental. Y entendí como igual muchas cosas se me hizo como... Porque dije, esto va a ser precisamente una historia de entregué todo, di todo y se acabó. Bueno, hagan ustedes de cuenta que es un documental precioso. En una parte, en algunos momentos, escuchamos a Benjamin hablando de su día a día, en otros momentos, tal cual narrando lo que está haciendo o lo que está a punto de hacer. Y en otros momentos está la imagen y la realizadora Victoria está describiendo. Hay momentos musicalizados muy bonitos, porque pues es música de ballet, y hay otros momentos en los que tenemos silencios. Vemos frente a nuestra cámara, como se imaginan, pues los movimientos pues más naturales, menos coreografiados, mucho menos artificiales de una persona en su día a día, con algunos encuadres propios de un documental, propios del seguimiento. O sea, no es como un reality, es que la cámara va siguiendo al personaje en su vida cotidiana. Y entonces esos momentos de silencio donde va siguiendo a Benjamín por todo un estudio de ballet, mientras se está cambiando, después de que dice algo fuerte como no soporto el dolor y entonces tuve que... ahorita les cuento porque no soporto el dolor y entonces tuve que tomar este papel que nunca en mi vida habría tomado porque quiero seguir trabajando, pero no puedo ser el bailarín principal de esta obra. Y después ves su cara, ves su expresión, su mirada mientras lo preparan para ese papel que tomó porque quiere seguir en el ballet, pero no puede en ese momento hacer algo mejor como su talento da para ello. Tienes el silencio y es como para mí como persona que en algún momento hizo de manera, ¿cómo se puede decir? Solo por gusto, que llegué a practicar ballet, nunca quise ser como profesional de ello, ni mucho menos. Como persona que sufrió de las reglas del ballet y que por eso precisamente no continué nunca, conectas con ese dolor humano, conectas con esa necesidad que tenemos los seres humanos de que aquello que nos gusta perdurara para siempre, sabiendo que no va a ser así. Entonces, resulta que Benjamin tiene una lesión. A Benjamin su mamá va y lo deja a la academia de ballet a los 9 o 10 años más o menos, y él sufre mucho las primeras 2-3 semanas y él llora en varias ocasiones y le pide a su mamá que vaya por él. Entonces su mamá le promete que va a ir por él. Su mamá lo lleva ahí, como muchas otras familias entregan a sus hijos en ciertos países para buscarles un futuro. Entonces, o sea, un mejor futuro de lo que ya la familia quizá ha sufrido de ciertas cosas. Entonces, el entrenador, el maestro de Benjamin y de muchos otros niños, intercepta a la mamá en la entrada de la academia y le dice, no te lo lleves, que ni siquiera sepa que viniste. Dale 1 o 2 meses y te prometo que va a estar bien. Entonces Benjamin se queda toda su vida hasta cierta edad pensando que su mamá le hizo una promesa vacía y que nunca fue por él. Benjamin no sabía que su mamá se había ido por él y empieza a amar el ballet y empieza a sentir esta libertad similar a poder volar que se siente con ciertos movimientos del ballet, pero
en esta disciplina tan hermosa, tan estética, tan completa, pero que al mismo tiempo es tan absorbente en todo sentido, él encuentra un gusto particular, un gusto especial y tiene una habilidad increíble por poder manejar su cuerpo de manera que su cuerpo se exprese, pero sobre todo por saltar. O sea, los saltos que él hace son verdaderamente impresionantes. Es como si vieras a un ser humano justo flotando en libertad por los aires. Entonces, él empieza a sufrir de una lesión que es entre la pierna y la cadera. Para poder hacer ciertos movimientos que todos hacemos al levantarnos, al caminar, al saltar, etcétera, hay ligamento, hay músculo, hay tendones, pero sobre todo hay como una especie de almohadillas que si se desgastan, entonces choca hueso con hueso. Y entonces a él justo le pasó eso. Tuvo un desgaste y ya no tiene como esta almohadilla protectora y entonces todo el tiempo está chocando el hueso de su pierna con el hueso de su cadera. Y esto es sumamente doloroso. Y se ve durante el documental también cómo le hacen algunas infiltraciones para tratar la inflamación de alrededor, la inflamación muscular, para disminuir el dolor y para lubricar la zona. Entonces, pues sí, esa parte es como un poco cruda. También acompañamos a Benjamin en la decisión que él toma de no realizarse una cirugía. Tiene 41 años. Cuando nosotros lo empezamos a ver en el documental, él dice, podría hacerme la cirugía ahorita, pasaría 10 meses de recuperación y quizá podría volver a bailar los 2 últimos meses de mi año de retiro. Pero él decide no hacerse la cirugía y entonces decide para bailar. Ajá, pero decide tomar papel para bailar los 12 meses, pero decide tomar papeles mucho menos exigentes físicamente, que lo desgastan menos, que le van a poner en menor riesgo. Y luego hay un punto en el que a estos bailarines, que ahorita les voy a decir cómo es, como el grado que él tiene, a estos bailarines se les da la oportunidad de que ellos elijan con qué presentación se quieren retirar. Y él elige 3 piezas para bailar. La primera es una pieza con la que él consigue como este grado que les digo que es como especial. Y la segunda puede ser una pieza que él decida a quién quiere al escenario invitar a bailar. Y él decide invitar a una ancianita, a una adulta mayor que siempre ha seguido su carrera, que lo sigue o sea, si él se presenta en diferentes teatros, ella va, siempre que él va a estar en alguna ópera o en alguna obra en particular, ella va y lo ve, y es una señora que desde que era muy niña gustó del ballet, pero pues nunca fue bailarina ni nada similar. De hecho es una señora bastante pequeñita, y entonces empiezan a ensayar, se supone que van a bailar Giselle, y justo 2 días antes de que se estrene la última presentación de Benjamin, la señora enferma y la tienen que hospitalizar. Entonces pues ya no puede bailar con ella. Lo que hacen es, porque Benjamin decía, pues entonces habrá que reemplazarla, y su director dice, pues más bien quitamos ese acto, y entonces no se ponen de acuerdo como qué hacer, y lo que deciden es que van a proyectar los ensayos. Y ya después Benjamin baila sus 2 otros actos. Pues ya están de acuerdo. Entonces Benjamin se sienta en el suelo del teatro, en el suelo del escenario, y se levanta el telón y él dice en otro momento de las entrevistas y del documental, no puedo creer que cuando estaba ahí escuché el sonido del telón levantándose y pensé, no puedo creer que es la última vez que lo escucho. Entonces fue como pues muy emocional para él, y luego ya baila sus otros 2 actos y lo seguimos después de ello. O sea, estamos con él en sus ensayos, estamos con él en parte de su vida diaria, como les comentaba, pero después de su presentación estamos con él pues en su despedida. Y al final estamos con él en una casa, pues no es una casa, es como una galería, en un pasillo
muy largo, de techos muy altos, con ventanas grandes, completamente vacío, que es el interior del lugar donde al inicio de la película él está bailando en la azotea. O sea, al inicio él baila en el techo, al final él baila adentro. Y los perros que aparecían durante la película solo en ciertos cortes donde la realizadora nos dice lo que ella siente y lo que ella está viviendo en su vida personal mientras está haciendo el trabajo con Benjamin, los perros aparecen adentro, justo a un lado de él. De hecho, hay uno que se pone a jugar con él y él se ríe y dice como, chanclas, ya no me deja bailar, ¿no? Es como, ok, bueno, está bien, acariciamos al perro. Es una despedida muy bonita, muy emotiva, pero muy bonita, y es como muy particular el entendimiento que tiene él por el cierre de esta etapa. A mí me parece impresionante cuando él está con otros bailarines, hombres, enseñándoles, ya sea como, sí, pues como asesorándolos o orientándolos, o cuando uno de ellos es quien va a tomar su lugar para una de las obras, va a representar el papel pues que él tendría normalmente, y entonces él le está diciendo como, no, a ver, aquí en el giro haz así o no sé qué. Para mí es impresionante ver cómo la técnica es la misma, la enseñanza está ahí, la disciplina está ahí, pero para nada se logra lo mismo. Es completamente diferente. Es justo esto, ¿no? Es como la diferencia entre ver bailar a alguien que de alguna forma está intentando perfeccionarse, y por el otro, que es como el nuevo, pues el estudiante, el aprendiz, y por otro lado ver a Benjamin moviendo su cuerpo como si se tratara de olas en el mar, o sea, como si fuera su naturaleza absolutamente. Un cuerpo totalmente trabajado para responder a la perfección en lo que representa al ballet clásico. Es hermosa, toda la película es hermosa, en función de justo como las frases que él va diciendo, porque además tiene, pues sí, como bailarín de ballet, tiene como una personalidad muy estructurada y como que sus frases son cortas y son como muy precisas, y la verdad es que lo que logras ver, o las escenas que lograron grabar de algunas presentaciones, como justo la despedida de él, es muy bonito. O sea, es excelente bailarín, es una excelente compañía, son excelentes directores, y pues no podrías ver algo distinto en pantalla, ¿no? Más que justo esta perfección que te ofrece el ballet. ¿Y cuál es el grado que tiene nuestro señor Benjamín? Cuando me acuerde te digo. Yo creí que lo tenías ahí a la mano. Bueno, pues solamente hay como 3 o 15 o 12 personas con ese grado, que es como el máximo grado que se puede tener y se puede otorgar en el ballet. Es, como tal, como se mencionó, es un documental que sí es importante, creo yo, conectar con la disciplina. No hay mucho material audiovisual que aborde esta disciplina del ballet, y además el lenguaje que creo yo utiliza la documentalista en este trabajo no es un mal lenguaje, no lo hace para nada mal, es muy bueno, es un estilo bastante bien logrado, solamente es un estilo que no conecta conmigo. Es un estilo que a mí se me hizo un poquito pesado, y entonces por eso yo no logré conectar tanto con esta cinta, este documental, ganadora, pero de hecho por eso la compramos, por eso entramos a verla, porque ni siquiera preguntamos el nombre. Es ganadora, vamos a verla. Era como, bueno, lo que yo consideré. Ella dijo la chica, está My Benjamin y es ganadora de no sé qué. Nosotros, sí, queremos verla. Y es el nivel étoile. El titre suprême accorde es el máximo título que pueden tener los artistas de ballet. Y lo fue durante un montón de años. Y una de las cosas por 11 años. Y una de las cosas que también narran ahí, que es impresionante y que habla del nivel que tenía,
cuando llegas a cierto grado de calidad en tu ejecución como bailarín de ballet, ¿es? O balletista, que no tiene nada que ver con el ballet parking, se hace un desfile, que de hecho te sacan todo el desfile. Yo desde ahí se me hizo muy pesado. Yo desde ahí se me hizo precioso. Desde ahí, digo, la fotografía está muy, muy bien lograda ahí, pero se me hizo, digo, el estilo que tiene el documental es un documental más europeo, porque es muy tranquilo y precisamente te da como mucha pausa a como observar muchos elementos, pero se toma su tiempo para todo. Entonces, salen todos y salían muchísimos. Y después desde ahí empecé a abrir los ojos más y más y más grandes para poder ver todo. Y entonces él te narra, ¿no? Pues yo estuve 29, ¿no? Y te dice, o sea, prácticamente, no, te lo dice así, ¿no? Pero con cierta modestia, porque no se ve que sea del todo modesto, pero sí se ve que es muy sencillo. Benjamín dice, pues estuve en 29 más o menos. 29 desfiles. Y no creo que nadie del ballet de la Ópera de París sea muy, ¿cómo dijiste? Modesto. No, pues es que tienen con qué, ¿no? Ser pues no modestos. Pero él sí, pues, digo, cuando lo entrevistan sí se nota como cierta... sabiéndose que es bueno, pero al mismo tiempo sabiendo todo lo que le ha costado. Porque precisamente cómo trata a los aspirantes, no los trata para nada mal. No. De hecho, las orientaciones que les da es como muy apropiada. A mí acabo de ver una entrenadora vocal para enseñar cómo cantar. Y justo, ¿no? Es como, pues, te explico las técnicas que a mí me enseñaron para poder conseguir. Pero pues bueno, al final de cuentas eso no significa que lo vayas a terminar logrando como yo lo hacía. Exacto. Además, fisiológicamente también hay ciertas características que le permiten lograr lo que logró, ¿no? Sientes una cosita como entre tristeza, añoranza y melancolía cuando dice, cuando pasan van de uno de los estudios a otro y dice que además te das cuenta que las tripas del ballet de la ópera o sea, te perderías ahí, o sea, no hay manera de que tú solo salieras. Entonces van como entre un pasillo, y luego de repente entran como a un área de vestuario. Solo la parte de vestuario. Y entonces él dice, no sé, hagan de cuenta, agarra como un chaquetín, que además el vestuario es hermoso y con un detalle impresionante. Es un arte demasiado delicado. Y entonces dice como, esta chaqueta es de Pablo López, y esta es de Pedro Pérez, y esta es de chispas, ninguna es la mía. No, es como chispas. De hecho es como más, bueno, a mí me causó como mucho impacto esa, porque justo está hablando del lago de los cisnes. ¿Por qué lo recuerdo? Es de lo poco que conozco. Ok. Por eso tengo bien presente que estaba hablando del lago de los cisnes. Okay. Y habla así, este es de Pancho López, este es de Pedro Pérez y esta es la mía. No, este es de quién sabe quién. Ya no está la mía. Sí. Bueno, la han de haber cortado y se la han de haber puesto a algo más. Y se va caminando. Sí. O sea, sí tiene muchos momentos muy impactantes. Sí habla de cómo en un momento eres todo y de repente te olvidan. No te olvidan. Tu vida tiene que cambiar. Pues no te olvidan, pero ya no eres quien eras. Sí, justo tu vida tiene que cambiar, ¿no? Digo, Pelé no dejó de ser Pelé en ningún momento, pero ya no lo convocan, ¿no? Ya no tienes ese peso, esa importancia, y es como muy fuerte. Y es algo que aborda mucho este documental. Entonces, tienen que saber, pasajeros, es un documental, con una narrativa europea, muy francesa, como muy calmada, como contemplativa durante todo el documental. Aborda el tema del ballet. No, es como el eje principal, sin embargo el mensaje no es solo lo del ballet. Y tiene esta parte de aceptar que se acabó, que puedes seguir desde otro lado, pero ya no haciendo lo que hacías. Y la documentalista dice, en la ciudad donde vivo, las palmeras están enfermando. Uh-huh. Y hay que cortarlas, porque están muriendo. Y mi madre está olvidando.
Y ahora la demencia se está apoderando de su cabeza. A veces me reconoce, a veces no. Sí, es un documental con mucho mensaje. Sí es interesante, solo desafortunadamente yo no conecté con él. Y no significa que no le vaya a dar otra oportunidad, muy probablemente sí lo consiga, porque sin lugar a dudas es un mensaje fuerte. Un mensaje de hecho estoy entrando en la edad en la que tengo que asumir como muchas cosas de ese estilo desde el año pasado cuando estaba hablando con el Inge Q, que le dije, es que a mí nunca me había dolido eso. Me decía, pues, bienvenido. Al mundo a la etapa de a mí nunca. Porque ya a partir de aquí a mí nunca me había dolido eso, a mí nunca me había pasado esto, a mí nunca me había... Ya es momento de empezar a envejecer. Y cuesta mucho. Cuesta mucho porque la segunda o tercera vez que te pasa él es que antes a mí no, o él a mí nunca me... tienes que empezar a aceptar que va a ser ahora tu nueva realidad. Iba a poner algo de El Bandolero Alegre, pero pues ya terminamos de hablar por completo de toda esa parte. Vamos a poner algo de ballet. Sí. ¿Qué te gusta? Algo que no sea del Lago de los Cisnes, porque parecería que yo fui el que lo escogí, porque ya acepté mi cruda realidad con respecto al ballet. Ni del Cascanueces, ¿cierto? ¿Qué es eso? No, el Cascanueces tampoco, sí. Pero se lo había olvidado. A ver, vamos a poner ballet. Classic Ballet, el Lago de los Cisnes, el Cascanueces, y después me sale otra vez el Lago de los Cisnes, y después me aparece algo de un tal Tchaikovsky, dice el Lago de los Cisnes. Un tal Tchaikovsky. Un tal, quién sabe cómo se deberá llamar en realidad, porque aquí dice que, híjole, es que, o sea, a ver, sí tengo como ideas, pero es que duran tanto. Pues bueno, algunas duran mucho. Pues sí tendremos que agarrar algo. Entonces vamos a tener que agarrar un ¿cómo se llama? Un fragmento. Uh-huh. No sé qué te parezca. A ver. 2:52. Esta. Pas de Dieu. Uh-huh. Paso de 2. Uh-huh. Mira, un tal Tchaikovsky. Aquí está. No. Bueno, vamos a tener que ponerla en otra plataforma, no hay ningún problema. Ahí está. Pues tenemos que hacer el de 2 minutos. Pues este es de 5. Y ese es 3 de 6. Pues es que esta sí me aparece de 2:52. ¿Y estás en qué plataforma? Estoy en esta verde. Pero ya podemos decir el número. Mira, puedes ponerlo así. Dancing Like Kids. Ahí está. Esa merengues. Ya me salió. ¿Cómo no? Pues vamos a escucharla y enseguida regresamos a cabina. Estamos en Sala 1. Los que estén en YouTube y en Spotify. Si van manejando o están cocinando, no cierren los ojos. Si están inactivos o no ponen en riesgo su seguridad, cierren los ojos y disfrútenla. Sí, los que están... Ups. Ver una película puede ser una excelente opción para pasar tu día, tu tarde o tu noche. Si quieres llevarlo al siguiente nivel, las salas 4DX de Cinépolis te permiten alcanzar esta experiencia. Puedes convertirte en un protagonista de la película. Siente el movimiento de la pantalla en tu butaca, el viento de la escena, la niebla y la luz de la película, el agua y la brisa de las secuencias, el olor de la cinta. Vive una experiencia inmersiva gracias a las salas 4DX de Cinépolis, porque el cine se siente mejor en Cinépolis. Cinépolis, la capital del cine. Los nuevos productos de limpieza ya no son como antes. Las marcas buscan disminuir la calidad de sus artículos con la finalidad de incrementar sus ganancias. En la búsqueda de los mejores artículos para nuestro hogar, encontramos Kimo, una marca que busca reducir el impacto ambiental y mantener productos de limpieza de alta calidad. Porque en Kimo puedes confiar. Y estamos de regreso en cabina hablando de nuestra experiencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
Y decepcionándonos porque la película de Springsteen no está en el cine que está más cerca de donde nos encontramos en estos momentos. Ni tampoco la de... ¿Cómo se llama? La de los monstruitos. Frankie y los monstruos. Sí. La que sí está es la que nos recomienda el señor Guillermo del Toro que veamos y que recibió todo su apoyo. Soy Franqueira. Esta sí está aquí en este cine. Pero ahorita vamos a ver cuáles se encuentran en el cine que está cerca de nosotros. Porque deberán de saber que en donde nos encontramos nosotros hay un cine, pero es un cine pequeñito. Uh-huh. Tiene muy poquitas salas. Yo creo que tiene la misma cantidad de salas que tiene el cine de Morelia. Sí. Pero son más pequeñas las salas. Bueno, es que tampoco es que sean muy grandes esas salas, las de Morelia. Las de son Morelia chiquitas. No, son Decía, capacidad 110 personas. 50 dije, paradas. Porque nada más hay 50 sí. butacas. De esas de las... que, bueno, pues si pide permiso alcanza a ir hasta atrás. Y que la persona de hasta adelante grita, todos recórranse. Recórranse hasta atrás. En medio hay lugares. Así mero. Creo que estás hablando de un camión de transporte público. Ah, bueno, pequeña confusión mía. Y por último, al día siguiente salimos un poquito tarde del lugar donde nos hospedamos. Del lugar donde nos dieron de almorzar hasta llenar, hasta reventar. Porque además teníamos miedo de salir en esa zona de la ciudad. Ay, no es cierto. Y pues llegamos al cine. Había, pues sí, todavía bastantes funciones, pero pues se nota que ya había ocurrido como todo lo grande del evento. Y ya nada más era una semana de proyección. De hecho, ese día ya no estaban los pósters de las películas. Se los llevaron la noche anterior las personas. No sabíamos que eso se podía hacer. Si no, nos hubiéramos traído unos 3, 4, 5, 7, 12. Yo no sabía que no iban a poner más. Yo dije, pues van a poner los pósters del día siguiente. Y no, ¿verdad? No. Ya al día siguiente todo estaba libre de pósters. Era una zona libre de humo y libre de pósters. Pero para el próximo año ya sabemos. Y aunque no sea horario de película que nosotros vayamos a ver, nos estamos ahí hasta que no sé qué seña hagan. Y ya agarramos los nuestros. Sí, vamos a procurar ver todas las películas a lo largo del resto de la semana para el sábado en la noche estar ahí. Atentos. Rapiñando pósters. Que luego te voy a decir, ¿y dónde piensas pegar eso? Pues ahí tenemos un espacio. ¿En dónde? Ahí. ¿En dónde? Ahí vas a ver. Ahora verás. Y una parte padre es la sección de los pósters del Festival Internacional de Cine de Morelia. Ah, en el cine. Sí, porque están ordenados por añito, por emisión. Hay un hotel que también los tiene, que está ahí abajito de donde está el cine. Pero no están ordenados. Uno donde de hecho te dije, mira todos los pósters y solo respondías otra cosa y te dije, mira todos los pósters. Y te dije, este es el que no ubico. Y no, como que no quisiste ver todos los pósters. Uno que está en una esquina. Uh-huh. Y ya después en el cine, pues ahí sí están ordenados por edición. Hay un muro con fotografías de distintos actores, directores. El muro de los lamentos. Ay, ¿por qué no vine ese año si estuvo él así? En donde tuvimos a Alejandro Jodorowsky. Sí. Está ahí la foto del señor Alejandro Jodorowsky. Al Duende Verde. Está el señor William Dafoe, Benicio del Toro, y los tres amigos. Está X, de Los Hombres de Negro. Está X de los Hombres de... ya. Sí, está X de los Hombres de Negro. Está... ¿quién está? Quentin Tarantino. Hay dos de Quentin Tarantino. Hay una actriz, Binoche, que no es Pinochet. Está Benicio del Toro, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, justamente Benicio del Toro se encuentra ahí. Y para encontrar nuevamente a esta actriz, vamos a poner el nombre de la película Chocolate, que es donde aparece con Johnny Depp. Y estoy hablando de... Chale. ¿Pues ella la película? ¿Por ella? No, ella es otra. Annie Carrie Ann Moss es otra actriz. No sé quién es. Entonces no es... Juliette Binoche se llama. Juliette Binoche. Que no sé por qué no aparece en esta parte.
Porque tampoco aparece Johnny Depp. Ah, cierto. No sé si no está cargando bien. Aquí está, Juliette Binoche. Bueno, entonces, ahí estábamos esperando. Tú dormida. O descansando. Descansando. Realmente, porque llegamos como una hora antes a que iniciara la función. Aquí, ahora sí escogimos la película. Teníamos opción de alguna ganadora, pero era más tarde o más temprano. Habíamos llegado tarde, algo así. Y teníamos 2, 3 películas. Y fuimos descartando hasta tener solo 2. Y de esas 2 tú dijiste, porque era una clásica nuevamente y una nueva. En cuanto leíste la sinopsis dijiste, vámonos por esta. Yo prefiero por mucho esta. Y ya fuimos, compramos los boletos. Y entramos y desde el primer momento no decepcionó. Porque no parece ambientación, no parece set de grabación. No parece actuación. No parece actuación. Para nada. Parece que de verdad grabaron en el lugar, ¿no? O en los lugares. El pastel del presidente, The President's Cake. Cosa preciosa. Es la mejor película del festival que lo que nosotros vimos. A diferencia de lo que nos muestran de repente los influencers con respecto a sus visitas, pues se habla de las películas comerciales más esperadas, ¿no? Que participan en festivales como Frankenstein y algunas otras. Pero estas películas que son como las que pueden llegar a tener como más carne de donde elaborar, como que de repente no son tan mencionadas. Y esta del el pastel del presidente es brutal desde que empieza hasta que termina. Es hermosa. Ya no me quiero acordar de cómo termina. Es una película en la que el objetivo dramático del personaje, bueno, lo que tiene que lograr nuestro personaje principal es algo para nosotros en México, en el promedio de los ingresos de las personas, incluso de clase baja, no clase baja, pero nosotros que somos clase baja alta, podemos conseguir sin problema. Lo que tiene que conseguir... También de clase baja media. Sí. También de clase baja. Sí, sí, lo que tiene que conseguir, sí. Porque una cosa es extrema pobreza y otra cosa es clase baja. La clase baja podría conseguir eso tal vez en 2 o 3 días de trabajo. O, honestamente... O de una forma más... Con apoyo, muy rápido. Sí, o de una forma más... Es como... sencilla, por así decirlo, como sin tener que sacrificar absolutamente todo, porque lo hay. Porque estamos hablando de un país que yo no soy socióloga, no soy antropóloga social, no soy historiadora, pero yo creo que como a los 10 años, entre 5 y 10 años del estado post-revolucionario, no ha tenido las carencias que nosotros vemos en esta película. Estamos hablando de 100 años sin ese tipo de carencias, que la verdad es una bendición, pues, vivir en nuestro país. No digo que en las condiciones en las que todos vivimos, me refiero a la riqueza que tiene nuestro país. A ver, México ha tenido momentos muy frágiles en cuestiones económicas después de lo que tú mencionas. Los 70s, fue una época terrible, los 80s. Y la crisis más pesada, a pesar de que muchos dicen, no, es que la de los 2000 fue terrible con Fox. No. La del 95 con el efecto tequila, 94-95, el efecto tequila. Pero a pesar de que han habido carencias terribles, sí, como dices, no se compara a lo que se vivía en aquel entonces. Y aún así, todo lo que hay, lo que necesita este personaje se puede conseguir. Es más, vámonos a un caso extremo, haciéndole una cara al de la tienda. Por favor, se lo pidieron a mi hijo. Es más, yo voy a poner un extremo todavía más grande. Lo podrías robar porque existe, porque está el recurso. Ellos ni siquiera podían hacer eso en uno de los ingredientes. Exacto, no en ciertos momentos. Y es un ingrediente que todos tú tienes en tu cocina. Tenemos en la cocina. Hasta tú que no lo consumes, sí, lo tienes y tienes más de 1 kilo. Sí. Porque
es como, en algún momento voy a utilizar una cuchara. Sí, lo puedo ocupar. Resulta que cuando yo era muy pequeña, no tan pequeña como hace rato que dije lo de la parvada, tenía 7, 8, quizá 9 años. Uh-huh. Yo conocí a una personita, y digo personita porque era muy pequeña de tamaño. Yo conocí a una viejita muy viejita. Los vecinos con los que yo en ocasiones conversaba eran los hijos, tenían su mamá, tenían su abuelita y tenían su bisabuelita viva, pero una bisabuelita que iba al mercado caminando sola, que hacía tortillas, que hacía el quehacer, que cuidaba no, porque luego a una de esas vecinas le nació un hijillo, un bebé, entonces era Ajá. La generación del bebé, la generación de la mamá del bebé, la mamá de ellos, la abuelita de ellos, la bisabuelita, entonces ya era la tatarabuela del bebé. Okay. La señora estuvo viva cuando era niña, vivió pues su infancia en la Revolución. Okay. Así de viejita era. Y entonces yo platicaba con la viejita y yo le preguntaba muchas cosas que me hubiera gustado estar más grande y tener más conocimiento para poder preguntarle más cosas como más interesantes o guardar grabado, las respuestas, sí. Haber grabado, porque ya te das cuenta que... Recuerdo la experiencia, pero muchas de las respuestas ya no las recuerdo. Hoy en día ya hay muy pocas personas que vivieron en la Revolución. Uh-huh. Hoy, cuando éramos niños, todavía había suficientes personas. Y entonces ella era joven, o sea, era como, no sé, 12 años, vamos a suponer 10, 12 años, cuando la Revolución era como una niña ya un poco grande, ya empezando a ser considerada mujer. A ella sí le llegó a tocar que la escondieran para que no se la robaran. Y recuerdo que ella me decía, a veces, después de que saqueaban las haciendas y los campos, los bandoleros, nada alegres, teníamos que, ya nos escondían a las niñas y luego salíamos con la familia y pues a ver quién del pueblo había quedado vivo, quién muerto, bueno, del rancho, y luego íbamos a la milpa para ver qué había quedado. Y entonces lo poco que había quedado lo cosechábamos como de que, no, pues... Aquí en esta milpa quedaron 5 o 7 elotes, ¿no? Tenías que como andar ahí tocando cada mata para ver si por ahí había quedado alguno. Y para hacer las tortillas usaban esos elotes, pero en lugar de desgranarlos como normalmente se hace y ponerlos a cocer con cal para el proceso de nixtamalización y poder hacer tortillas, los ponían a cocer con todo y el olote, que es la parte donde viene el grano adherido. Y entonces sus tortillas eran de grano de maíz con olote, o sea, molían todo para poder completar tortillas para todos. A final de cuentas, pues tu cuerpo tiene hambre, entonces lo tiene que digerir, ¿no? No es como que caiga tan ligero a la panza como comerte una tortilla de la tortillería, que es a lo que ahora estamos acostumbrados, pero pues eso comían. Sí, y tenían que, y a veces cuando las escondían a ellas, las escondían con algún guajolote o alguna gallina que alcanzaban a agarrar en ese momento cuando veían que venían los bandoleros, los cuatreros, porque cabe aclarar, y hemos destacado ya en otros momentos y en otras historias, no todos eran realmente revolucionarios, ¿no? Muchísima gente se agarraba como bandera el nombre del movimiento, pero en realidad solo se dedicaban a robar. Por nuestro señor Villa, vámonos. ¿Quién es ese? Entonces, no sé, si alcanzaban a agarrar un conejo, un guajolote, un pollo, lo que sea, pues con eso las escondían en algunos túneles que hacían en las milpas o en estas como trampas de que una pared falsa, ese tipo de cuestiones, y ya, las escondían por ahí con algún animal y era lo que había para que comiera el pueblo entero el resto de la semana, en lo que alguien conseguía algo, ¿no? Con esto yo estoy recordando el libro La fiesta de San Juan que me prestaste. Ah, sí. Que justo es desde la perspectiva el día de San Juan. Sí. Que es justo desde la perspectiva de unos niños estas situaciones tan lamentables. Pero para no, porque nos queda poco tiempo y entonces, tal vez nos vamos a extender. Nuestra película se sitúa en Irak. En Irak de la época de Saddam Hussein. De los 1995. De los 90 a los 2010. Vamos a ver, Saddam Hussein. Es que si mal no recuerdo, o sea, la película sí es del 95. O sea, no, la película es del 2025, sí. Pero sí es del 95, según yo. Saddam Hussein fue
el señor presidente, porque así lo nombran, señor presidente entre 1979 hasta el 2003. Y del 2003 dimitió para irse corriendo y esconderse. Allí lo encuentran en 2006. Solo dice los años 90, en Irak de los años 90. Sí. ¿Ves arcaicamente con los recursos que tiene ese país? Los recursos que tiene el pueblo para consumir la propaganda. Porque no es que no tenga dinero el Estado. Es que dice, ¿para qué hacemos? El pueblo no tiene dinero. El Estado tiene dinero. Exactamente. Y el pueblo tiene bloqueos. Ajá. O sea, hay bloqueos económicos para el pueblo y hay bloqueos económicos para la nación por parte de Estados Unidos. Eso siempre ha sido sabido, pues, o sea, de entre sus políticas intervencionistas y demás que su presidente niega tener. Niega tener, pero ya intervino para acabar con una guerra que iniciaron, ¿no? Palestina. Se echan unos chistes también. Ay, mira, ya se me pusieron las piel chinitas de las fotografías que vimos y de todo lo que uno sabe cierto. de Palestina. Entonces, tenemos a nuestra protagonista que se llama Lamia. Uh-huh. Y tenemos a su amiguito que se llama Said. Ajá, Zahid. Zahid. ¿Por qué hay un Said? Ajá. Es que él es S-Z-A-E-E-D. Zahid. Ajá. Y hay un Said. Said, ajá, sí. Sí. Y entonces vemos cómo viven ellos en unas chozas construidas de carrizos y de juncos. Uh-huh. Ramas de juncos y carrizos es lo que hace sus chozas, que flotan sobre una plataforma de lodo. Uh-huh. La plataforma de lodo es como el terreno de cada quien. Y ahí, a lo largo de un río, están muchas chozas en esas condiciones. Lo que tienen son hojas secas de juncos, como piso, arriba de la plataforma de lodo. Y pues viven tradicionalmente en estas casas, que desconozco cómo se llaman, no sé mucho de su cultura, que no tienen una estufa, tienen una hoguera dentro de la choza, no tienen camas, duermen como sobre una especie de colchonetitas, pero creadas por cobijas. Y ella vive con Bibi, su abuela. La niña es huérfana. Y no te dicen, no recuerdo que hayan dicho. No mencionan. Pero pues sabes que o se fueron con el ejército, se los llevaron al ejército, los mataron por disidentes o lo que ellos consideran disidentes. Porque hay una escena en donde unos vecinos está quemando la casa. Y sabes que en realidad no es que haya habido un accidente, sabes que el gobierno ahí está inmiscuido. Porque además quien es maestro en la escuela es un militar. O sea, todo está controlado por el Estado. Quien te educa es el ejército. Quien es maestro en la escuela es odioso. Además. Le roba su manzana a Lamia y es lo único que ella tenía para comer ese día. Y lo odias desde el primer instante. Y lo que más odias es que ella sabe que se la llevó el maestro. Le pregunta a su amigo, ¿has visto mi manzana? Bueno, no, a su amigo no, a su compañero. ¿Has visto mi manzana? No. Ya sé quién se la quedó. Prácticamente te dice eso con su actuar, ¿no? Sí. Con su mirada. Y entonces hay un decreto nacional. Como va a ser el cumpleaños de Saddam. Es fiesta nacional. Es fiesta nacional, todos tienen la obligación de festejar y en las escuelas se acostumbra que cada año en el cumpleaños del presidente, sí, o sea, ahí pues en la película, en la situación de la película, de la situación que se vivió en el país, se acostumbra que cada año se rifa quién va a llevar fruta fresca, quién va a llevar una agüita, un juguito para compartir, pues como acá los convivios, ¿no? De fin de ciclo, clausura, o día del niño. Este mes? Ajá. Y entonces a Lamia le toca llevar el pastel. Y pastel sencillo. Pero justo antes de la rifa ella dice, voy al baño y el maestro le dice, siéntate. Y estuvo rezando. O sea, durante toda esa primera parte, antes de que se haga el sorteo. No sabes para qué reza. No sabes, crees que reza porque pues es su creencia. Porque además le insiste su abuela, reza. Pero es que yo se me dijo, reza. Tienes que rezar. Y yo dije, chale, qué
¿Qué religión tan...? Sí, son así. Ajá. Sí tienen esa parte tan arraigada. Bueno, pero mientras está el gobierno del estado, no tanto, igual como en Cuba. O sea, era como, no adoras a un dios, adoras al señor presidente. Y entonces después cuando Lamia se disculpa muchísimo con su abuela, con todo el dolor de su corazón, Vivi, yo recé. Vivi, yo intenté escaparme, ir al baño, pero pues me tocó la mala suerte y tengo que llevar el pastel del presidente. ¿Estás enojada conmigo? Y tú dices, por eso rezaba, para que no le tocara en la rifa llevar. Pues nada. Pero le toca lo más complejo, porque tiene que conseguir... ¿Huevo? ¿Harina? ¿O polvos para hornear? Y azúcar. Levadura y azúcar. Dicen levadura, pero en realidad lo que necesita es polvos para hornear. 4 ingredientes, que para nosotros es cualquier cosa. Vas a la tienda y encuentras todo eso. Todo. Y es más, no compras los 100 gramos que iba a comprar. No recuerdo cuántos, porque sí mencionan cuánto de harina. Medio kilo de harina. No compras eso. O sea, dices, pues ya dame el kilo, ya lo voy a utilizar para algo más. Dame el medio kilo de huevo porque voy a comer mañana lo que Y algo que criticamos mucho y que mencionamos mucho aquí en México, algunas personas que creemos que tenemos una mejor forma de vivir, es como, se gasta más el señor en una caguama y no le compra a sus hijos leche, ¿no? O sea, como ese, pero estás hablando de que gasta en otra cosa. Y hay. Digo, se ha hecho y durante mucho tiempo he escuchado el chiste de lo de Venezuela, ¿no? No hay papel de baño. Es que no hay. O sea, no hubo papel de baño. Para nosotros es absurdo y el escenario es como extraño porque dices, es papel de baño. ¿Cómo se puede acabar? Pues en la película, en este país, lo que no había era azúcar. Nadie tenía azúcar. Entonces podía conseguir todos los demás ingredientes menos el azúcar. Como dices, nosotros lo podemos conseguir. Ellos ni siquiera. Hay un momento en el que ellos, a un señor que está en silla de ruedas, le dicen como... Ella y su amigo intentan vender lo que pueden. O sea, un reloj, ropa, lo que sea, menos su gallo, porque Lamia tiene un gallito. It's a rooster, it's not a chicken. Bueno, eso dicen porque están hablando en el pues idioma. Dile a tu gallina que ponga los huevos. Es un gallo, no es una gallina. Es lo mismo. No. A ver, el punto clave y medular de esta historia no es nada más cuando le asignan eso, que se desprende el objetivo de nuestro personaje, sino cuando la abuela dice, pues vamos a hacer lo posible y agarra todo lo de valor. Vamos a la ciudad por las cosas. Agarra todo lo de valor según para venderlo. Llegan ¿Una radio? Un reloj de bolsillo que ya no funciona. Que era de su papá. Y más cosas. Joyas y no sé qué tal. O sea, pero como 1 o 2 cosas más, nada más. Las pone así en un pañuelito, lo amarra y lo lleva con ella. Y llegan a comer a un lugar. Antes, en el camino, conocen a una persona, bendito sea Dios. Que era buena persona. Porque de ahí en más ya no. Sí, o sea, no, bendito sea Dios que conocen a este señor, porque si no, yo no sé qué hubiera pasado. Entonces, están haciendo dedo en la carretera y se detiene el señor, que en realidad es un cartero. Y con mensajes importantes. Dice, sí, soy mensajero, cartero de mensajes importantes. Soy importante. Sí. Que lleva, a su vez, ya a un chavo que es un novio que se va a casar. O sea, no es un novio. O sea, su mamá le consiguió con quien casarse, pero ni se conocen. Entonces él, como está en el ejército, el señor cartero lo está transportando en el vehículo, que es un coche también todo viejo, que afortunadamente que afortunadamente arranca y funciona, que va todo decoradito. Sí. Traigo los regalos del presidente. Ajá. Bueno, entonces van en el vehículo y van como muy divertidos platicando esta parte de, es que yo me quería casar y entonces mi mamá buscó puerta por puerta como con quién casarme y yo me fui de servicio y entonces me caso mañana y entonces le dicen como, ¿y la novia es bonita? No sé, pero no importa, pues mira, con el bombardeo de ayer ya estoy ciego, entonces ya si está bonita o no está bonita. Y sí, efectivamente perdió la vista. Lo vemos a este personaje solo con vendajes, vemos que tiene pues lesionados los ojos y ya, el cartero te cae bien, punto. Tú crees que es como de, qué suerte, consiguieron raite y las llevaron. Afortunadamente
esa suerte se extiende, sí. Y entonces, punto clave y medular es, llegan a comer a un lugar. Una fondita. Donde, pues, tú dices, bueno, pues, les dieron de comer, qué buena onda. La pregunta... No, desde que le dice, ¿quién es ella, Vivi? Una amiga. Tú contesta lo que te pregunten, ¿no? Es como, y le dice las, entre comillas, amiga a Vivi, ¿quieres comer? Y Vivi, no. O sea, la abuela, no. Y le pregunta a Lamia, ¿quieres comer? Y la abuela le dice que diga que sí. Desde ahí supe qué demonios iba a pasar y dije, no, Vivi, no lo hagas. Ya, ¿te cayó bien? Sí. Bueno, pues vamos a hacer los trámites, voy a hacer las llamadas pertinentes. Te vas a quedar con ellos. No, estamos haciendo todo para que nada más venimos por un pastel y se escapa. ¿Por qué Vivi quiere dejar a Lamia con estas personas que pues básicamente... O sea, como tal vendiéndola no se ve en ningún momento que de la transacción Vivi vaya a conseguir como algún dinero o una cosa así. Para nada se ve una mala intención de la señora, sino por el contrario intenta salvarla. Ella sabe que no van a poder conseguir lo necesario para hacer el pastel del presidente. Más allá de que Vivi, la abuela, está enferma y de que no hay medicamentos para su enfermedad, que es diabetes por el bloqueo, y más allá de que ya está vieja, la preocupación en ese momento de Vivi es, si no lleva el pastel, las dos vamos a recibir arrastres o azotes. Porque justo el año anterior uno de los niños no llevó lo que le había tocado, no sé, la fruta. Y entonces al niño, al alumno y a su papá los arrastraron por el pueblo. Entonces, pues busca salvarla y ella dice, no, pues venimos por las cosas del pastel, se escapa. Y entonces, ahora sí, la historia gira en torno a dos menores de edad buscando los ingredientes para el pastel en un país en donde las amenazas no nada más es la condición económica, la condición sociopolítica, cultural, sino también las mismas personas. Y se encuentran con las personas más desagradables, alguna que otra bondadosa, pero resulta que esa persona buena en realidad no tiene el poder para hacer absolutamente nada más y ofrece lo que tiene para que esos niños tengan algo, y todo se sale de control, todo sale mal, y con la inocencia de estos niños siguen viviendo y siguen buscando de alcanzar lo que tienen que alcanzar. Personas enfermas, desagradables, horribles, que no tienen que profundizar. El director no profundizó tanto en retratarlos tan desagradables, sino demostrarte que quien está enfrente de ti, quien está a un lado, quien está en la tienda, puede ser esa persona que en realidad, en lugar de un apoyo, termina siendo una amenaza. Y entonces la persona, la más desagradable, la del pollo. Uh-huh. Sí, el pollero. El pollero, que al principio aparenta quiere hacerse pasar por una buena persona. Uh-huh. Y le da azúcar, ¿no? Le da como un cuartito de azúcar. Que le da el azúcar, sí. Y le devuelve a su rooster. A su gallo. Y pareciera que la va a apoyar, pero es como, ok, me devolviste a mi gallo porque pues no tienes por qué tenerlo tú, no vas a tener por qué matarlo, desplumarlo y venderlo porque no es tu gallo. Pareciera una persona consciente, no bueno, consciente. Y cuando la niña le dice como, esta es mi cruzada, ahí pareciera que sí es como bondadoso, y entonces le dice, ten azúcar. Y sí, es como un cuartito. Y entonces le dice como, pues vamos por la levadura, yo tengo, en mi casa hay, vamos. Y entre vamos, vas viendo como está, aquí algo no está bien. Desde que le pregunta, ¿con quién vienes? Nada más yo. Desde ahí se nota ese como, that's nice. Y sí, situaciones terribles, una película muy fuerte, una película que la intención solamente es retratar como una especie de documentar, aunque no sea documental, la situación que se vivía en la época, toda la parte sociopolítica, cultural, económica que se vivía en ese entonces, pero tampoco se siente como que quisiera victimizar al país ni hacer que se viera todo más trágico. No. Solamente es retratar lo que se vivía en ese momento, no desde la perspectiva de los niños, porque tampoco tiene eso, sino desde una perspectiva de no voy a exagerártelo.
Esto es así. Y así era. Y en esa no exageración, a pesar de que hay una no exageración, es brutal el retrato que se tiene. Es muy fuerte. Hay la situación de su amigo. Él no es... Es carterista. Sí. Él es hijo de una persona que está discapacitada. Y entonces tiene un bajo estatus en su pueblo. Uh-huh. Y cuando cuando Lamia se da cuenta de que se dedica a robar cuando va a la ciudad y su papá a mendigar, eso lo baja todavía muchísimo más de estatus. O sea, no solo es lisiado, sino es mendigo. Y eso es como súper, pues es un delito, básicamente. Así como el robar. Es igual, mendigar y robar es lo mismo culturalmente para ellos. Entonces, ella al principio hace como este trabajo de, me acabo de dar cuenta de esto, bueno, corre, amigo, ahí viene la policía. O sea, como que intenta hacer este trabajo de no juzgarlo, pero hay un punto en el que le grita, muy enojada, como todo lo malo que él es, ¿no? Uh-huh. Como todo lo malo que lo acompaña, como tú eres mala suerte y por eso te pasa esto. Y por eso vives de esta forma. Y entonces, alerta de spoiler, ya les había dicho que Bibi está enferma. Hay un punto donde Lamia está sola y su amigo la ayuda. O sea, más pues de lo que ya vivieron en la ciudad y todo eso, su amigo la recibe nuevamente a pesar de lo que ella le gritó y a pesar de lo que ella estaba enojada y a pesar de... Es que en realidad, bueno, no. Creo parte de lo que ayuda a que, no sé, se resuelva esto es que él se sentía muy culpable. Entonces, a pesar de que se gritaron, porque los dos se gritaron, a pesar de todo, pues él dice, pues es que no tiene nada. Y yo sé lo que es no tener nada. Y pues se hace lo que se tiene que hacer. Y entonces la lleva a su casa. Cuando Lamia se queda sola, la lleva a su chocita. Sacan una sartén, una especie de molde. Vacían 3 huevos. Los ingredientes. 2 cucharadas de harina. Un poquitito de azúcar. Y empiezan a revolver. Y tú dices, chale, con eso no se va a hacer un pastel. O sea, lo logramos tan distinto a las películas de Disney. Uh-huh. Lo logramos. Nuestro cometido ha sido cumplido tan distinto a lo ideal. Tan distinto a lo óptimo, tan diferente de algo idílico y falso, sigue siendo una realidad dolorosa. Y nunca vemos el pastel como tal. Debió quedar como un hot cake prácticamente por la cantidad de ingredientes que echaron. Y pues obviamente quien lo parte y lo prueba es el maestro. Sí, y dice, pues no fue como lo quería, pero ahí está. Quedó bueno. Gracias, chamaca. Y tenemos... Y el maestro mismo dice, hace años que quería probar o sea, que no había probado un pastel. Y eso que sabemos que él vive en otras condiciones. 3 finales. Ese momento. No, más bien 3 momentos. Algo que no voy a decir qué, pero es como, y se acabó la esperanza. Todo. Se perdió. Ellos tienen un juego de miradas. Lo simbólico que representa el juego de miradas al final te hace decir, bueno, hay un poquito de esperanza. Entendamos que es un estado que vive en guerra, uh-huh, que vive bajo ataques. Y el final, que ya no es el final de la historia. Esto sí no es spoiler. El final en donde ya tenemos un pequeño montaje de un cumpleaños de Saddam Hussein. Uh-huh. Hay un pastel gigante. Gigante, enorme. Enorme. O sea, es un castillo de pastel. Lo ve, ni lo toca. Agarra otro pedacito de otro lado. Ja, jiji, todos celebrando, todos riendo. Todos tomen fotos, todos con traje de gala. Todo. Y después de son 10 segundos de esa toma, de ese pequeño montaje, contra las 2 horas, lo que dure la película, donde viste lo que están viviendo otras personas. Y a él no le importa. A él no le importaba. En la película de Benjamín lloré 2 veces. En esta lloré como 4.
Sí, esa fue fuertísima. Yo nada más, a mí esa parte me dio mucho coraje. Salí muy enojado en ese momento, como muy alterado. Pero con el juego de miradas, ahí sí fue donde sentí el corazón. Cuando Lamia llora, yo lloré. Ahí, pues, en esa. O sea, antes ya había llorado por cuestiones, pues, con las que me identifico. Uh-huh. Y luego, cuando Lamia llora, también lloré. Y cuando se enoja con su amigo. Bueno, sí, pues, cuando pelean. Y cuando Inti se... ¿Cómo se llamaba el pollo? No me acuerdo. Hindi. Ajá. Cuando... Hindi dice... Cuando lo pierden. Bueno, cuando sabe. Sí, lo pierden, se lo roban. También yo. No, el pollo, no, por favor. Sí. Sí, es una película muy fuerte. Actores, como ya lo mencionamos, ¿quieres ver una película cruda? Uy, y cuando agarra el bastón de Bibi también lloré. Sí, creo que me la pasé llorando. Donde los actores no parecen actores, donde los personajes no parecen personajes. Sin lugar a dudas, El pastel del presidente vale totalmente la pena. Tristemente es de esas películas que pasan sin pena ni gloria, de esas películas que saben que lo único que van a hacer es recuperar el dinero de producción y transmitir un mensaje y mover por encima de llenar una sala de cine. Afortunadamente el cine estaba lleno. Ahí sí era como que afortunadamente llegamos en el momento que llegamos, porque eran las únicas 2 butacas juntas que estaban. Las demás personas que fueron llegando empezaron a ocupar todos los lugares vacíos individuales. Que estaban. Si tienen la oportunidad de verla, creo que vale la pena. Vale la pena. Quién sabe en dónde la vayan a subir. Hay muchas películas de festivales de este tipo que no he visto en ningún otro lugar más que en el festival. Entonces... pues si tienen oportunidad, El pastel del presidente es una muy buena película, excelente historia y vale totalmente. Y nos dice pena. Que ganó la Cámara de Oro y el premio del público en la quincena de realizadores del Festival de Cannes 2025. Okay. Pues ahí está. El pastel del presidente, quién sabe si llega a las salas de Cinépolis, tal vez en sala de arte pueda llegar probablemente a tener su espacio. Hassan Hadi es su guionista y su director. El señor Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti fue el desgraciado de esta película. Es el villano, sin tener que... sin haber aparecido tanto. Y luego, bueno, sí, apareció en todas las escenas. ¡Oh, en sí! Toda escena salía... Eso. En todas las escenas había una foto, un cuadro, una pintura, Prácticamente los niños crecieron diciendo, entregaremos nuestro corazón al señor presidente. Nuestra vida sacrificaremos por Saddam. Ay, no, horrible. Pasajeros, llegamos al final del programa, casi fue un programa especial de 2 horas. Ya son las 3:21 de la tarde. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Aquellas personas que nos acompañaron en el programa en vivo. Ya en estos días estará... Bueno, si lo están viendo en YouTube, sería como... ya nos estás viendo en YouTube. Sin video. Solamente una fotografía del Festival Internacional de Cine de Morelia. Un festival que vale totalmente la pena y que esperamos el próximo año regresar, pero ahora con más días allá en Morelia, Michoacán. Donde se come muy rico también. Nos falta hablar de eso. Pero bueno, ¿algo que quieras decirle a los pasajeros antes de despedirnos? No, señor. Bueno, pues muchas gracias, pasajeros. Chaito, nos estamos escuchando el día lunes en Manzana para el Camino. Por mi parte es todo. Les deseo un excelente y maravilloso fin de semana. Nos escuchamos la próxima. Adiós. Amor, ¿vamos al cine? No tengo muchas ganas. La última vez la pantalla estaba muy chiquita y no se escuchaba bien. Sí, porque tú escogiste el cine. Ahora me toca escoger a mí y podrás sumergirte por completo en toda la acción de la película. Vamos a ir a la sala Macro XC de Cinépolis. Pantalla con más de 170 metros cuadrados y con una proyección láser de gran definición. Sonido digital con 13.000 watts de potencia y hasta 7.1 canales de sonido surround. Butacas con máximo confort que te darán la mayor comodidad para que solo te preocupes por disfrutar la película. Entonces, ¿vamos al cine? Sí, pero ¿por qué dijimos todo lo de la sala Macro XC como si fuera un comercial? Oh, pues porque el cine se escucha y se ve mejor en Cinépolis. Cinépolis, la capital del cine. El auténtico quitarrajita de canela de Quimo.
listo para remover todo tipo de manchas de tu ropa. En barra, rayado o líquido, extrae lo percudido de tu ropa. Solo agrega un poco a tu lavadora o deja remojar tus prendas en agua con un poco de quitarrajita de canela de quimo durante unos minutos antes de meter tu ropa a la lavadora. ¡Y listo! Nada como quitarrajita de canela de quimo, porque en Quimo puedes confiar. Este programa fue presentado por Cinépolis VIP Altasia y Quimo Productos de Limpieza.